escuchar a una persona que cree en Europa, pero que no está dispuesta a seguir por el camino por el que ahora discurrimos. No está dispuesta a aceptar las dos velocidades, ni la austeridad a medida, ni el poder de los bancos. Un libro que nos permite creer que existe otro tipo de europeísmo, el de las personas convencidas de este proyecto, algo utópico, pero que están dispuestas a luchar por un modelo de unión más justo y más humano. Sami Nair, buenas noches. Buenas noches. El desengaño europeo es el título del libro de conversaciones con el profesor James Cohen, que hoy nos presenta Sami Nair. Leemos en El desengaño europeo que el gran desafío es la construcción de políticas comunes de protección de los servicios públicos, de un interés general europeo, de protección de las identidades nacionales, de democracia y de creación a largo plazo de una verdadera república europea. Desde luego, escribe Sami Nair, no es el camino elegido por las instituciones actuales de Europa, pero confiemos en los pueblos, dice también, quienes por cultura y tradición de lucha quieren el bienestar social y la paz y acabarán por imponerla. Sami, ¿qué poder tiene el pueblo del que tú hablas en esta Europa? Ahora no mucho, porque estos últimos 20 años el pueblo ha delegado el poder confiando en unas élites financieras y desgraciadamente también políticas, y el resultado lo conocemos, el 30% de la población europea destrozada por unas políticas de austeridad absolutamente inhumanas que han condenado una generación entera. Pero yo, como usted lo acaba de poner hincapié sobre este tema, creo en la posibilidad, digamos, de cambiar las cosas. ¿Pero el pueblo cree en Europa? Ahora el pueblo está, digamos, muy, ¿cómo puedo decir? Hay un desengaño, es el título del libro, porque el pueblo ha creído en Europa, porque hemos presentado a Europa como la solución a todos los problemas, y ahora se ha vuelto el problema Europa mismo. O sea que Europa se ha vuelto el problema ahora. El pueblo no cree mucho, eso se ve con las abstenciones, eso se ve también con el auge cada vez más peligroso de movimientos populistas, demagógicos, del nacionalismo, del repliegue, etc. Hay una profunda crisis en la creencia en el proyecto europeo. Crisis, lo repito, que viene de la puesta en marcha de políticas antisociales y de políticas que han aprovechado sobre todo a los países los más ricos, los más fuertes en Europa. Le preguntábamos por tu libro a tu buen amigo Javier de Lucas, y él nos decía una cosa, nos decía: para ser europeísta hay que dejar de estar por el proyecto de la Unión Europea tal y como existe. Si no estamos por el proyecto de la Unión Europea tal y como existe, Sami, ¿qué hacemos? Tenemos que luchar para cambiarlo, y hay que hacerlo. La ideología dominante en cuanto a Europa consiste en decir no hay alternativa. No hay alternativa porque es la única solución. No es la verdad. Hemos elegido un camino, el de la construcción de un euro caro bajo la dominación de Alemania. Hemos elegido aceptar unas instituciones sin control de los pueblos, incluso un Parlamento Europeo sin verdadero poderes. El Parlamento tiene el poder de codecisión, y ahora se dice el poder de elegir el presidente de la Comisión, pero se sabe perfectamente que cualquier presidente tendrá que tener el aval del Consejo Europeo y del conjunto de las instituciones europeas. Hemos decidido construir una Europa que ha conducido a una situación de doble velocidad, un sistema monetario que aprovecha a un país y el resto está trabajando, está sufriendo para poder quedarse en esa moneda que, en vez de liberar y de ayudar a los pueblos, se ha transformado en castigo. Y en contra de eso es posible hoy luchar para otra Europa. Sabemos lo que debe de ser una otra Europa. Es muy sencillo. Tenemos que incrementar el control sobre la Comisión de Bruselas. La Comisión de Bruselas tiene el derecho de iniciativa sin recurrir a la soberanía popular, ni sin recurrir incluso a lo que piensa el Parlamento Europeo. Tenemos que controlar este derecho de iniciativa. Tenemos que decir basta con las privatizaciones. Sabes muy bien, Ángel, que sí. ahora
el principal hombre político en Europa no es incluso el señor Barroso ni la señora Merkel. El principal político en Europa ahora es Olli Rehn, el comisario a la privatización. Y este señor cada 6 meses visita a los gobiernos y dice a los gobiernos cuáles son los hospitales que hay que cerrar, cuánta gente hay que poner, digamos, en paro en los servicios públicos, etcétera. Tenemos que decir, basta con, digamos, las privatizaciones. Yo votaré para el partido que me va a decir, yo pido el cese de las privatizaciones a nivel europeo. Perdón. Déjame que te diga una cosa. De todas formas, a mí, estamos en precampaña para unas elecciones europeas, empieza la campaña, hay elecciones, tú me dices, yo votaré por el partido que me diga. ¿Tú encuentras algún partido que te diga lo que tú estás exponiendo ahora? Mira, no hay verdaderamente partidos que lo digan, pero lo van a decir, por lo menos unos lo van a decir. Pero el problema es saber si después de haberlo dicho, lo van a aplicar. Van a tomar las decisiones para poder, digamos, aplicarlo. La experiencia que tenemos con estos partidos es que durante la campaña electoral, 4 semanas de campaña, prometen el paraíso y el 25 de mayo por la noche, después de las 8 de la tarde, desaparecen durante 5 años. Eso es inaceptable. No podemos aceptar que esa Europa, que es una magnífica idea, una gran idea de solidaridad entre los pueblos, se pueda convertir en un castigo de los pueblos y sobre todo de los más débiles. Y lo repito, sabemos lo que hay que hacer. Hay que acabar con el euro caro. Este euro caro aprovecha hoy únicamente a Alemania y a unos satélites en torno de ella, Holanda, Austria, los países los más ricos, y castiga el resto. Necesitamos un euro que pueda competir con el dólar, o sea, mucho menos fuerte, y al mismo tiempo permitir a países como España, como Portugal, como Italia, como Grecia, poder volver a ser potencias exportadoras para poder, digamos, existir en este espacio de moneda única. Hay muchas cosas que hay que hacer. El problema es que los partidos políticos no quieren verdaderamente tocar en ello porque están sometidos al poder de las grandes empresas transnacionales y sobre todo han delegado de manera irresponsable, a mi parecer, el poder a la estructura tecnocrática que domina el conjunto europeo ahora y que se encuentra en Bruselas. Sami, ¿en qué momento piensas tú que Europa se convirtió en la pesadilla de los europeos? ¿En qué momento es verdad que nunca ha habido países más, países menos, partidos, gente perteneciente a partidos más, gente perteneciente a partidos menos, nunca ha habido una afección desmesurada hacia Europa, pero ¿en qué momento hemos pensado que Europa era la responsable de todos nuestros males y se ha convertido en nuestra pesadilla? ¿Qué es lo que marca ese punto? De manera, digamos, evidente es la crisis de 2008 que ha, digamos, puesto por encima de la mesa los fallos de Europa. A partir de ese momento, Europa se ha transformado en un sistema disciplinario, en un sistema penal en contra de los pueblos. Porque la crisis de 2007-2008, de agosto de 2007, de Wall Street y después de Lehman Brothers en 2008, esa crisis ha sido el producto de la crisis de los subprimes en Estados Unidos, transformada en crisis del sistema bancario a escala planetaria, y sobre todo en Europa, y a partir de ahí los estados han financiado los bancos en quiebra y para reembolsar el financiamiento de estos bancos, los estados se han endeudado. Los mercados financieros han atacado a los estados los más débiles y a partir de ese momento hemos olvidado la noción misma de endeudamiento. ¿Y de qué se habla desde 2010? No se habla ahora de endeudamiento, se habla de austeridad. La austeridad, ¿qué significa? Significa quitar
a los ciudadanos que han pagado la crisis, quitarle los pocos acervos sociales con los que podían vivir y vivir, no digo incluso dignamente, pero vivir normalmente. Hay una manipulación en esta situación excepcional. Nunca hemos visto una manipulación tan importante. Y si queremos salvar la idea de Europa, porque lo repito, la idea de Europa es una magnífica idea, tenemos que volver a plantear claramente qué tipo de Europa queremos. Queremos una Europa que defiende el interés general, que tenga respeto para la educación, para la salud, para las jubilaciones. Una Europa que no mercantiliza estos espacios. Por eso digo que hay que acabar con las privatizaciones del bien común. El bien común es el servicio público, es el Estado general, digamos, el interés general. Uh-huh. Y eso lo hemos totalmente olvidado. Es una desgracia porque estamos matando con partes enteras de las sociedades la idea misma de Europa. Y dime una cosa, tú te fijas en el caso griego, y no sé si el caso griego es el paradigma, sobre todo por el coste humano que ha supuesto esa supeditación a Europa. El caso griego es el paradigma de lo que puede ocurrir a otros países y que va probablemente a ocurrir a otros países, porque yo no quiero fundamentalmente una mejora de la situación en los meses ni en los años que vienen. El problema del caso griego es que ha sido una crisis, primero, de manipulación de las estadísticas y, segundo, evidentemente, una crisis de la relación entre el servicio público y el servicio privado. Y el Fondo Monetario Internacional, la Troika, la Comisión de Bruselas y los representantes del Banco Central han impuesto a Grecia un proceso generalizado de privatización. Privatización de la radio, privatización. ¿Para venderle a quién? Para venderles a las grandes multinacionales europeas. Hay ahora muchos grupos, para los que analizan la situación económica en Europa, saben que hay muchos fondos de pensiones dentro precisamente de bancos como la Deutsche Bank, fondos de pensiones que están esperando la privatización de la educación, del sistema total de la educación en Grecia, para volverle como en Estados Unidos o en países ultraliberales. Eso no puede funcionar en Europa porque topa con la tradición no solamente igualitaria, pero la tradición social, cultural, humanista de Europa. Grecia ahora es un desierto, es una tierra de fuego para los pobres y desgraciadamente, evidentemente, produce el auge de lo mejor y de lo peor, claro, porque la solidaridad se está desarrollando entre la gente culta, entre las clases, digamos, que tiene una conciencia política, pero al mismo tiempo produce el auge del racismo, de la xenofobia, de la extrema derecha, del nazismo incluso. Claro, es que esto que estás diciendo, ¿no? Saca lo mejor y creo que en situaciones de crisis, España es otro caso, la solidaridad entre familias, entre amigos, entre organizaciones, pero saca lo peor. Y tú hablabas del nazismo, de estos movimientos ultraderechistas, partidos ultraderechistas, en Francia también. Una de las últimas encuestas hablaba de cómo el Frente Nacional estaba al frente de las elecciones europeas. Esto puede ser un peligro, no para estas elecciones que vienen solo, puede ser un peligro para Europa. Es un peligro, pero es el producto de la política europea. Eso no cae del cielo así, de manera abstracta. Y le voy a dar un ejemplo. Te voy a dar un ejemplo, Ángel. Estás hablando de Francia. Sí. Francia, las últimas elecciones han demostrado que más del 60% del electorado del Frente Nacional viene de la clase obrera. Una clase que durante prácticamente 50 años votaba para el Partido Comunista o para el Partido Socialista. ¿Qué pasó? Lo que pasó es muy sencillo, es que la gente se siente abandonada. Claro. Las élites han rompido, han cortado su relación con el pueblo. Que sean élites de derecha o élites de izquierda. Es una desgracia, pero es así. Yo no quiero criticar unos y otros, pero es la realidad. ¿Y quién habla con esa gente? El Frente Nacional habla con esa gente. El Frente Nacional organiza un sistema. Yo lo he visto con mis ojos en París, en el norte de Francia. Organiza un sistema de solidaridad para dar a comer a la gente en la calle, para ayudarles en su discusión con la administración, etcétera, etcétera. Los jóvenes están perdidos y todo eso en nombre
de Europa como consecuencia, porque ¿qué dicen las élites políticas? No hay otra alternativa, tenemos que poner en marcha la política de austeridad, el Estado no tiene dinero, etcétera, etcétera. Eso no puede seguir así, nos puede llevar al precipicio. Y dime una cosa, Sami, ya casi para ir terminando, ¿qué hacemos con las instituciones europeas actuales, tal y como funcionan ahora mismo y tal y como, sobre todo por la percepción que tienen los ciudadanos europeos de ellas, de estas instituciones? ¿Qué hacemos? ¿Se pueden reconvertir? ¿Qué hacemos con ellas? El problema es que es muy difícil cambiarlas porque detrás de estas instituciones hay intereses nacionales y transnacionales muy importantes. Estas instituciones aprovechan ahora a los países los más fuertes a nivel europeo. El sistema mismo de votación dentro del Consejo Europeo es muy problemático y favorece a países como Alemania, Francia, los grandes países. Por eso yo entiendo bastante bien, aunque no comparto la visión de los ingleses, de los británicos, pero entiendo que ellos no aceptan todo este sistema, porque no es un sistema democrático. La Comisión de Bruselas es la única institución, no elegida en el concierto de los poderes políticos importantes a nivel europeo. Consejo Europeo representa a los gobiernos. El Banco Central es la única institución sin control. Lo que necesitamos hoy, lo repito, es imponer a la Comisión de Bruselas, democratizar la Comisión de Bruselas significa controlar, no elegir ahí un nuevo presidente supuestamente de izquierda o de derecha. Eso a mí no me importa. Lo que quiero es que a nivel institucional el derecho de iniciativa, o sea, la posibilidad para la Comisión de proponer un sistema de privatización de todos los sectores de la economía, eso sea controlado por los Estados. Y segundo, lo que necesitamos también de manera mucho más, creo, importante es, si queremos salir de la crisis, poner un piloto en el avión, un piloto político. El piloto político no existe ahora porque el Banco Central naviga solo. Mira, cada día en la prensa se explica cómo el señor Draghi tiene que negociar con unos y otros porque él es el rey en esta situación. Y este señor nadie lo ha elegido ahí. Necesitamos entonces un gobierno económico europeo que pueda orientar, no digo dirigir, orientar el Banco Central Europeo. Y necesitamos un Parlamento Europeo que tenga mucho más poderes a condición que ese Parlamento representa verdaderamente la soberanía popular. Y por eso hay probablemente que volver a reconsiderar el modo de elección del Parlamento Europeo, el modo de elección de los propios diputados europeos. Porque estos diputados elegidos desaparecen la noche misma de la elección durante 5 años. Nadie les controla. Y necesitamos crear mecanismos ciudadanos de control sobre la actividad de los diputados en el Parlamento Europeo. Una última cosa, Sami, ya brevemente. Aquí en España preocupa mucho, las encuestas lo dicen, hablan de la alta abstención para estas elecciones europeas. ¿Tú cómo convencerías a un ciudadano español para que fuera a votar para estas elecciones? Yo le diría muy sencillamente la cosa siguiente. Si no va a votar, los que van a votar por él y en contra de él.